Primera carta del apóstol Juan, o primera de Juan. Son 3 epístolas. La diferencia entre carta y epístola, hermanos, es la cantidad del escrito. Y por eso, ¿verdad?, se llama epístola. ¿Por qué decimos que es lo mismo que una carta? Porque la estructura que lleva, hermanos, es la de una carta, ¿verdad? Si usted estudia estas epístolas generales, usted va a notar que tienen la estructura de una carta. Tienen introducción, tienen destinatario, tienen el cuerpo del mensaje. O sea, hermanos, es una carta. El detalle está de que recibe el nombre de epístola porque la cantidad del escrito es menor. Pero quiero que vayamos al capítulo 1, capítulo 5, versículos del 16 en adelante. Primera carta del apóstol Juan. Vea lo que dice el versículo 16. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Lo leemos, hermanos, como siempre lo leemos, ¿verdad? Puestos en pie. Hoy lo siento, así que no andan concentrados, hermanos. Abran su Biblia, puestos en pie, abrimos la palabra y la leemos todos juntos. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy agradecido, Señor, esta noche de día domingo. Esta es la manera como nosotros iniciamos la semana, Señor, en tu casa, cantando, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Te suplicamos, Señor, en este tiempo que haya recibido como una ofrenda de olor grato las alabanzas que te hemos entonado. Asimismo, Señor, que nuestra presencia en este lugar sea de olor grato para ti. Oramos, Señor, si algún hermano viniera en camino, para que lo traigas con bien. Oramos, Señor, por las necesidades de la iglesia, por mis hermanos que están pasando por situaciones económicas, legales, de salud o en cualquier área de sus vidas. Señor, te pedimos que sea tu palabra hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Hemos leído un texto, hermanos, que genera mucha controversia y que si no se le hace el análisis necesario, podemos caer en una mala interpretación y obviamente la mala interpretación bíblica nos va a llevar a hablar herejías. Y las herejías, hermanos, son todas aquellas conclusiones, argumentos que van en contra de lo establecido en la palabra de Dios. Si usted nota, hermanos, los versículos que acabamos de leer, el escritor de estas epístolas, que es Juan el apóstol, ¿verdad? Juan el discípulo amado. Juan recibe ese título de discípulo amado, pero es un título que él solo se puso, ¿verdad? Cuando él escribe el evangelio de Juan, en su evangelio dice de que aquel que se le recostaba en su hombro, ¿verdad? Aquel de quien habla como el discípulo amado. Pero como le digo, es un título que él mismo se atribuye, porque obviamente él es quien escribe la epístola general el evangelio según Juan. Este Juan, hermano, se le atribuyen varios escritos. Se le atribuye el evangelio según Juan, se le atribuyen las 3 epístolas generales y el Apocalipsis. Por lo tanto, podemos decir que Juan tiene 5 escritos: las 3 epístolas generales, el Apocalipsis y el evangelio según Juan. Les decía, hermanos, que se llaman epístolas por la cantidad del escrito. Los escritos son más pequeños, aunque, hermanos, tienen la estructura de una carta, y por lo tanto decir que estos 3 escritos o estos 3 documentos son cartas no es ningún error. Los temas que más toca Juan en estas 3 epístolas generales
son el amor, el pecado, entre otros temas. Pero sí le da bastante duro a lo que es el amor y el pecado. Ahora bien, ¿por qué Juan habla mucho del pecado? Bueno, es obvio, hermano, que el máximo enemigo del ser humano es el pecado. Diga conmigo pecado. Dígale que está la par suya, pecado, dígale. O sea, el máximo enemigo del ser humano es el pecado. Y obviamente, hermanos, el máximo enemigo del creyente también es el pecado. El pecado todos los días toca la puerta de nuestros hogares. El pecado todos los días llega a nuestra vida, hermanos, para que nosotros le fallemos a nuestro Dios. Es por ello que Juan insiste tanto en cuidarnos de cometer pecado. Va a encontrar otros textos, ¿verdad?, que habla acerca de que el que es nacido de Dios no comete pecado. También dicen otros textos que los hijos de Dios y los hijos del diablo se diferencian en que los hijos de Dios no practican el pecado, a diferencia de los hijos del diablo que sí viven en pecado. Entonces usted lee las 3 epístolas generales y va a notar que uno de los temas en los que más hace énfasis es en el tema del pecado y obviamente en el tema del amor. Es bien curioso porque a la iglesia a la cual él escribe es una iglesia, hermanos, que vivía con muchos errores doctrinales y mucha conducta contraria a lo que establece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así, hermanos, que Juan no titubea, no anda con paños tibios, como dicen, ¿verdad?, al momento de escribir estas 3 epístolas. Aquellos a quienes les escribió se ofendieron tanto, hermano, que la primera carta que él escribe, hay una comunidad de pseudo cristianos algo grande. Pero, hermanos, la última carta que él escribe, que es tercera de Juan, aquella comunidad grande de pseudo cristianos, hermanos, ha disminuido de manera considerable. Al punto que si usted lee la tercera carta de Juan, ya no habla de amados, ya no habla o se dirige de manera plural cuando él escribe, sino que se dirige de manera singular. Por ejemplo, en la tercera carta de Juan habla del anciano, del amado, de Gallo. ¿Por qué? Porque se cree, hermanos, que Juan señaló tanto el pecado que, hermanos, aquellos hermanos se incomodaron, se sintieron mal por lo que Juan les había escrito. Ahora, hay una deserción de parte de aquella comunidad a la cual él escribe, al punto que él dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y esas palabras de Juan es en vista a que a medida que él iba escribiendo, iban desertando muchos de aquella congregación donde supuestamente, diga conmigo supuestamente, donde todos supuestamente eran creyentes. Ahora bien, la insistencia de Juan, hermanos, de hablar en contra del pecado, es porque Juan entendió que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros para que participemos de su santidad. Y el Señor no habita donde hay pecado. Por lo tanto, Dios quiere que cada uno de nosotros nos cuidemos del pecado. El pecado, hermanos míos, no es otra cosa que hacer cosas que a Dios no le agradan. El pecado, hermano, es todo aquello que va en contra de la ley de Dios. El pecado, hermanos, es hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. El Señor nunca hace una división de pecados. O sea, pecados leves, pecados graves y pecados demasiado graves. Nunca hace división. Para el Señor, según lo escrito, pecado es pecado, ¿verdad? Lo que nosotros decimos siempre. Ahora bien, en Éxodo, vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 16, nos dice lo siguiente. Vuelvo y repito, pecado es todo aquello que es contrario a la ley o a la voluntad de Dios. El ejemplo que vamos a poner, mira lo que dice Éxodo 20, 16. Si alguien lo puede leer conmigo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿De qué pecado está hablando el Señor ahí? Del pecado de la mentira. Entonces, el Señor juzga la mentira como pecado. Ahora, el adulterio, ¿cómo lo juzga el Señor? También lo juzga como pecado. Pero fíjense que el texto que nos ocupa esta tarde, pareciera que el escritor está haciendo una división de pecados. Como que el Señor, al momento de juzgar los pecados de la humanidad, lo está seccionando o lo está poniendo por niveles.
Pero el escritor no está haciendo referencia a nada de eso. Ahora bien, hay otras denominaciones dentro del cristianismo que sí hacen división de los pecados. Un ejemplo claro, hermano, la Iglesia Católica o el catolicismo, ¿verdad? Que para ellos hay una clasificación de pecados. Para ellos hay pecados veniales y pecados mortales. Los pecados veniales son aquellos que se cometen, pero que no tienen mucha trascendencia o afección hacia otras personas. Y para ellos los pecados mortales son todos aquellos donde las personas que cometen los pecados mortales están afectando con mayor intensidad a otras personas. Pero en la Biblia nunca vamos a encontrar una división de pecados de esa manera. Para Dios no hay pecados veniales ni mortales. Para Dios, hacer todo aquello que va en contra de su voluntad es pecado. Y obviamente la paga del pecado es muerte. Así que si usted, hermanos, no se cuida de lo que hace, de lo que dice, de lo que publica, a los lugares que anda, lo que se pone en su cuerpo, si usted no se cuida, puede ser que usted esté cometiendo pecado, hermano, y eso le va a causar cosas terribles en su vida. La intención de esta tarde, hermanos, es que entendamos este texto que Juan nos quiere dar a entender cuando habla de orar por aquellos que cometen pecados de muerte y orar y no orar por aquellos que cometen, orar por aquellos que cometen pecados que no son de muerte y no orar por aquellos que cometen pecados de muerte. Volvamos por favor al texto original que tenemos desde el principio en 1 de Juan capítulo 5 versículo 16. Búsquelo por favor. Ya dijimos, hermanos, que pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Desde robar un centavo o decir una mentira a la cual nosotros decimos piadosa, eso es pecado delante de Dios. Segundo, Dios no hace división de pecados como lo hacen muchas religiones en el mundo o divisiones del cristianismo, porque hay que aprender a diferenciar, hermano. Hay gente que dice, este es testigo de Jehová, es de otra religión. No, es de otra denominación. Todas aquellas, fíjese bien, denominaciones cuya fe está en Cristo, llámese adventistas, católicos, pentecostales, en fin, un montón de gente, todos esos son cristianos. Entonces, uno dice, esta es otra religión. No, es la misma religión. La religión es el cristianismo, pero ellos tienen su propia denominación, como por ejemplo le decía a los adventistas, los testigos de Jehová, pero su fe siempre está basada en Cristo Jesús. Que no le den la misma preponderancia o posición que por ejemplo le damos nosotros los cristianos evangélicos a Cristo, eso no quiere decir que sean otra religión. Pero sí dentro de algunas denominaciones cristianas, como los católicos, hermanos, ellos sí hacen división de pecado. Y menciono esto porque pareciera que Juan, en el capítulo 5 de primera de Juan, está haciendo una división de pecado. Pero no es así. Veamos lo que dice. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, a ver, quiero que lo leamos juntos. Ayúdeme. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Note, hermano, Juan está haciendo una división ahí en cuanto a los pecados, pero no la división que hablábamos hace un momento entre veniales y mortales, no. Ya le voy a explicar a qué se refiere. Pero dice, hermano, que si yo veo a algún hermano, voy a poner un ejemplo, al hermano Paul que está sentadito allá orando, y yo veo al hermano Paul que está cometiendo pecado, si yo soy testigo, si yo iba pasando y sin querer queriendo lo veo, Juan me está recomendando, hermano, que si él está cometiendo un pecado de muerte, fíjese bien, yo no tengo que orar por él. Pero si él está cometiendo un pecado que no sea de muerte, fíjese bien, yo tengo que pedir por él. Ahora, es bien curioso porque este tema confunde, hermano. De hecho, no hay una sola posición en cuanto a qué se está refiriendo Juan cuando habla de pecados de muerte y no de muerte. Hay textos en algunas versiones bíblicas que nos dan una mejor comprensión a lo que Juan se está refiriendo.
Y para ello, allá arriba, mis hermanos, les voy a pedir que busquen la NTV. La NTV, hermanos, es la nueva traducción viviente. Son traducciones, fíjese bien, que se apegan a los escritos más modernos que se han encontrado de las escrituras. Y dice la NTV, a ver, ponga la NTV. Si alguno de ustedes, léalo conmigo para que entienda el tema. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a qué, hermanos, a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Vaya, le voy a dar dos interpretaciones. Hay quienes interpretan lo que Juan está diciendo de la siguiente manera y dicen, Juan está hablando, hermanos, de los pecados de muerte y de los pecados que no son de muerte. Primero, dice una posición, a la muerte a la que se está refiriendo Juan es a la muerte espiritual o a la muerte eterna. Acuérdese que la palabra muerte significa separación. No tiene otra interpretación. Usted busque, hermanos, qué significa la palabra muerte y va a encontrar que significa separación. ¿Y separación de qué? Separación de lo material, de lo inmaterial. ¿Sí? Cuando usted muere, hermano, el hombre que está compuesto por esa tricotomía, le dicen en teología, ¿verdad? La tricotomía del hombre es el cuerpo, el alma y el espíritu, que es el hálito de vida que Dios le dio a la carne. Entonces dicen los teólogos, la persona muere, esos tres elementos se separan. El cuerpo va a la tierra, el Señor dijo, del polvo eres y el polvo volverás. El alma tiene que ir al cielo o al infierno, a una salvación eterna o a una condenación eterna, porque así está establecido. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. O sea, lo que le espera al hombre después de la muerte es un lugar de condenación eterna que tiene que ver con el juicio o un lugar de felicidad o gozo eterno. Entonces el alma va a ser juzgada y va a ir bien a la vida eterna con Cristo o a la condenación eterna sin Cristo. Y el espíritu, hermanos, es esa parte, ese soplo de vida que Dios le dio al hombre allá en el huerto de Edén para que la carne viviera. Entonces ocurre esa separación. Eso es la muerte, es la separación de lo material de lo inmaterial. Entonces hay quienes que lo interpretan así. Bueno, Juan está hablando de aquellos pecados que llevan a la muerte eterna. ¿Alguien me puede decir cuál es el pecado que lleva a la muerte eterna, hermano? Solo uno, dígamelo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Obviamente uno resume que es la incredulidad, pero como tal no es así. La Biblia dice que todo pecado al hombre se le será perdonado, pero hay un pecado que al hombre jamás le será perdonado. ¿Y cuál es ese? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No es como tal incredulidad, aunque tiene que ver con la incredulidad. No es como tal la negación a Cristo, aunque tiene que ver con la negación a Cristo. Pero el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás las obras del Espíritu. Cuando Jesús dijo que todo pecado al hombre le sería perdonado, menos el pecado de la blasfemia, Él lo dijo porque los religiosos de aquella época decían que lo que Jesús estaba haciendo era porque Satanás lo estaba patrocinando. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Lo que este hombre hace, lo que Jesús está haciendo, es porque Satanás le está ayudando. O sea, en otras palabras, ellos estaban atribuyendo la obra de Cristo, ¿a quién? A Satanás. Eso se le conoce como la blasfemia en contra del Espíritu Santo y es el pecado que lleva a la condenación o a la muerte eterna. Entonces, unos dicen, Juan está diciendo, si hay un hermano que ha cometido pecado que no sea de muerte, entonces oren por él. Oren por ese hermanito para que el Señor lo restaure, para que el Señor le ayude. Pero si ven a otra persona cometer pecado que sí es de muerte, no oren por él. Entonces dice esta postura, Juan está diciendo, oren por los hermanos que han cometido errores, que han cometido pecado. Pero no oren por aquellos que han cometido el pecado que lleva a la muerte eterna. Posición número 1. La segunda posición, hermanos, que es la que en lo personal me parece mejor, por el hecho que Juan dice, si alguno ve algún hermano, o sea que
cuando está hablando de los pecados de muerte y los que no son de muerte, está refiriéndose a aquellos pecados que se cometen dentro de la iglesia o que cometen aquellos que pertenecen a la comunidad cristiana. Porque dice, si alguno ve a algún hermano, no está refiriéndose al inconverso, no se está refiriendo al incrédulo, se está refiriendo a los hermanos. ¿Qué dice la segunda posición? Bueno, la segunda posición dice, Juan está diciendo, si alguno ve a un hermano cometer un pecado que no es de muerte, o sea, un pecado que no lo lleva a la muerte, y hablando de la muerte física, oren por él. Pero aquel hermano que está cometiendo pecados que sí son de muerte, en otras palabras, aquellos pecados que lo están llevando a la muerte, por ese no oren. En lo personal me gusta mejor la segunda posición. Y vuelvo y repito, ¿por qué? Porque Juan dice, versículo 16, hermano, si alguno viere a quién, están en el culto, hermano. Vaya, léalo, pues dice, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de, ¿a quién se está refiriendo? A los hermanos, a los creyentes. Por lo tanto, eso quiere decir que dentro de la comunidad de creyentes hay hermanos que están cometiendo pecados que no los van a llevar a la muerte. No estoy hablando de la muerte eterna ni la condenación eterna, estoy hablando de la muerte física. Pero, dice Juan, hay hermanos que sí están cometiendo pecados que los van a llevar a la muerte. Y le explico brevemente, aunque el ejemplo lo vamos a tener bien claro. Ananías y Zafira, ¿eran creyentes o no eran creyentes, hermano? Ahí se lo dejo a usted. ¿Qué pasó con ellos? Cometieron un pecado. Y por haber cometido aquel pecado, ¿qué pasó, hermano? Gracias, hermano. ¿Qué pasó? Se murieron. Entonces, lo más seguro es que Juan se está refiriendo, cuando habla de pecados de muerte, son aquellos pecados que por naturaleza cometemos, que no los podemos evitar, hermano. De hecho, la Biblia dice que el que dice que no ha pecado hacia Dios, mentiroso. Pero, hermanos, también dentro de la comunidad cristiana habemos personas que andamos cometiendo pecados, que lo más seguro, que esos pecados nos van a llevar a la muerte, como en el caso de Ananías y Zafira. Entonces, el Señor lo que nos quiere decir esta tarde, es que debemos tener cuidado con nuestra conducta, hermano. Porque hay acciones que nosotros estamos realizando, hay pecados que estamos cometiendo, en los cuales, fíjese bien, esos pecados nos pueden llevar a la muerte física. Hay dos maneras de cómo morir en esta tierra. Uno, morir en el tiempo establecido que Dios nos ha dejado. Porque dice la Biblia que nadie puede añadirle un codo a su estatura. Y eso quiere decir que nadie puede agregarle a su vida ni una hora, ni media hora, ni 5 minutos, mucho menos un día, a la vida que ya Dios determinó que usted va a vivir. Amén, hermano. Yo no sé si a usted Dios ya le estableció que solo va a vivir 25 y después se va a ir, o 30, o 40, o 50 y después ya le van a sonar las campanitas, ¿verdad? Porque ese es el tiempo que Él estableció. Y la segunda manera de morirse o irse de este mundo es nosotros acelerando el día de nuestra muerte. El día de ayer fuimos a traer unas hermanas de Alta Vista y cuando iba a hacer el cruce, de la cima, cuando iba a hacer el cruce hacia la izquierda para incorporarme sobre la carretera, un motociclista se la quiso llevar de astuto y se quiso meter el primero al permiso que me había dado el otro vehículo de pasar. Hermano, si ese tipo me pega, sale volando y se muere, ¿usted cree que esa muerte es porque Dios así lo estableció, hermano? El tipo aceleró su muerte. Él la fue a buscar. Nosotros que comemos como salvajes y no nos medimos para comer 4 pupusas de chicharrón, deme 3 de loroco y por favor, el quesito que va saliendo ahí de esa plancha que ni se lavó bien, que no le salieron todas las bacterias, ese es el que a mí me gusta. Dios permitió que nosotros quizás viviéramos más tiempo, pero por esa manera desordenada de comer, como que fuéramos pobres, o como que la comida se va a acabar, usted está acelerando el día de su muerte. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Si usted anda de adúltero, si yo ando de adúltero, si ando de fornicario, si soy un vulgar, un lépero, ¿usted piensa que eso no me puede llevar a mí a la muerte, hermano? ¿Usted piensa que eso no me puede llevar, hermanos, a que Dios diga, no, hombre, este no se quiere componer, mejor tráiganlo?
¿Cuántos casos nosotros hemos conocido de pastores que han caído? Yo no quiero que piense, el pastor piensa que nunca va a caer. Todos estamos propensos a caer. Pero yo no puedo hablar por mí porque todavía no he caído y espero en Dios no caer. Pero ¿cuántos pastores, hermanos salmistas, servidores de iglesia, el Señor, y ya lo vamos a ver de manera ordenada, ha decidido cortarles la vida porque están cometiendo pecados que los llevan a la muerte? Entonces hagamos un orden en cuanto a lo que queremos explicar. Veamos lo siguiente, punto número 1. Hablemos acerca de los pecados que no conducen a la muerte, que son aquellos que se cometen, o a los que Juan se refiere cuando dice que tenemos que orar por aquellos que lo cometen. 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Primero, saquemos aquellos, ¿a qué se refiere cuando habla pecados que no conducen a la muerte? Por eso que la NTV me gusta como lo dice. Y mire cómo lo dice la NTV. Si alguno de ustedes ve a otro creyente, léalo, hermano, cometer un pecado que dice, hermano, que no lleva a la muerte. Vea, es claro, que no lleva a la muerte. Ahí dejémoslo. ¿Cuáles son aquellos pecados a los que Juan se está refiriendo que él dice que son pecados que no llevan a la muerte? Podemos decir que los pecados que no son de muerte son aquellos donde la persona que los comete no tiene la intención de hacerlo, hermano. No hay una premeditación, no hay una alevosía, como dicen los abogados, al momento de cometer ese pecado. Son aquellos donde aquel que los comete no tiene la intención de hacerlo. Aquellos que por naturaleza nosotros cometemos, hermano. Porque oiga bien, por naturaleza nosotros seguimos pecando. ¿Alguien entiende eso, hermano? Por nuestra naturaleza. Pablo lo dice de la siguiente manera en Romanos capítulo 7, versículo 14. Primero estamos hablando de aquellos pecados en los cuales está haciendo referencia a Juan, que no son pecados de muerte. Y dijimos que los pecados que no son de muerte son aquellos donde el que los comete no tiene la intención de hacerlo. Aquellos que se cometen, pero hay un deseo en su corazón de dejar esa conducta. Son aquellos que se cometen, pero hay un arrepentimiento después de cometerlo. Dice el versículo 14. Por lo tanto, déjeme la Reina Valera, hermano. Yo le digo cuando lo cambia. Deje la Reina Valera. Vea cómo dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué está haciendo Pablo? Reconociendo su naturaleza. El pecado imputado, aquel que todos los seres humanos heredamos con o por la responsabilidad de Adán y Eva. Versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. ¿Qué dice Pablo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y por ahorrar tiempo, poneme el 24, por favor. Versículo 24. Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de...? Pablo dice, hay cosas que yo hago que no quisiera hacer, pero por mi naturaleza pecaminosa estoy vendido al pecado. Miserable de mí, ¿quién podrá separarme de este cuerpo de muerte? Entonces los pecados, hermanos, por los cuales Juan dice que hay que pedir aquellos pecados que aquellos hermanos andan cometiendo o que yo ando cometiendo. Y vea esto, es bien curioso porque dice que usted vea, o sea, no ande de alcanzativo. El pastor dijo, ¿en qué momento lo dije, hermana? No es que a mí el hermano Alex me dijo, el hermano Denis, así se llaman ellos, hermanos, los ministros. Es que el hermano Javier me dijo que usted dijo que yo cantaba bien feo. ¿Usted escuchó? ¿Usted fue testigo? ¿Qué dice Juan? Si alguno viere cometer a algún hermano pecado que no sea de muerte. Por lo tanto, definimos y decimos que los pecados que no son de muerte son aquellos donde aquel que los comete no tiene la intención de hacerlo. Son aquellos que se cometen por la misma naturaleza pecaminosa. Pues lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo está reconociendo su naturaleza pecaminosa. Y que en su naturaleza pecaminosa él hace cosas que él no quisiera hacer. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí mentimos este día? Usted quiso mentir, hermano. Nació en su corazón
Y usted quería que la mujer le creyera, tanto le dije que vendía, era mentira, pero esta vieja todo me cree. Ese no es un pecado, hermano, que por naturaleza se comete. No, porque allí hubo mala intención. Allí hubo alevosía. Por lo tanto, cuando hablamos o cuando Juan está hablando de pecados que no son de muerte, no los está categorizando, no está diciendo, la mentira, este pecado no es de muerte. ¿Qué? El robo, el robo, este no es. No, él no está categorizando pecados. Él lo que está diciendo es, el hermano que comete errores, pecados, de los cuales usted es testigo, usted vio, o como dicen ahí en el pueblo, yo vive. Ese hermano que hizo eso, que él no quería hacer, miserable de mí. Dice Juan, hay que orar por ello. Porque mire, hermano, hay cosas que, vaya, le voy a hacer otra pregunta más espiritual. ¿Cuántos han llorado de verdad cuando han cometido algo que ustedes saben que no fue correcto? No lo pique, levanten la mano. Pero ¿cuántos han llorado? Pablo, cuando habla del arrepentimiento, dice que el arrepentimiento causa tristeza. Y la tristeza que causa es que de aquello malo que se hizo en contra de Dios. Donde usted, después de haber cometido ese error, indiferentemente lo que sea, usted entró al cuarto y le dijo, Señor, perdóname, no lo quiero hacer. Señor, estoy luchando con la mentira, estoy luchando contra esto, contra lo otro. Por eso le digo, hermanos, que la prevención de esta tarde es hacia que cada uno de nosotros tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Que tengamos el cuidado con nuestras acciones, porque para usted puede ser mínima, pero puede ser que usted esté cometiendo un pecado de muerte. Y eso, hermano, se lo va a acabar. Y eso tarde o temprano lo va a arrancar de esta tierra. Por lo tanto, bajo la sugerencia de Juan, veamos qué tenemos que hacer con aquellos hermanos o con aquellos cristianos que cometemos pecados que no son de muerte. En primer lugar, Juan recomienda que siempre y cuando el pecado no sea de muerte, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué hay que hacer por ese hermano? Hay que orar por él. En una ocasión vino un hermano de esta iglesia y me mandó imágenes de otro hermano de la iglesia. Y el hermano servía en uno de los ministerios donde solo varones sirven, o por lo menos la mayoría son varones. Y me dijo, pastor, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a echar? ¿Lo va a bajar del privilegio? ¿Va a hacer esto, esto y lo otro? Y yo traté de explicarles. Mire, hermano, en primer lugar hay que orar por él. Porque al final no podemos determinar si lo que él está cometiendo es un pecado de muerte o no es un pecado de muerte. Así que Juan dice, ustedes ven cometer al hermano un pecado que no sea de muerte, oren por él. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar el amor al hermano. Y orar por esos hermanitos que un día estuvieron en la iglesia y hoy no están. Orar por aquellos hermanitos que un día estuvieron sirviendo y hoy ya no están. Que nosotros hemos visto que han caído en situaciones difíciles. Oremos por él. Pidámosle al Señor. Al final nosotros no podremos determinar, difícilmente podremos determinar si el pecado en el cual el hermano ha caído es de muerte o no de muerte. Aunque hay algunas reglas bíblicas para poder determinar si es de muerte o no de muerte, creo que no andamos lo suficiente bien nosotros como para determinar si es de muerte o no es de muerte. Porque aparte de eso, nosotros andamos un revoltijo de pecados en nuestra vida, hermano. Comenzando de cómo nos vestimos, cómo hablamos, lo que publicamos, hermano. Ay, pastor, un meme. Para usted puede ser un meme, pero para Dios, ¿qué es, hermano? Cuando Pablo habla y se dirige a aquellas personas que quieren ser ministros del Señor, y no refiriéndome a cuestiones de alabanza, sino que refiriéndome a aquellos que quieren ocupar un cargo alto o un cargo de dirigencia dentro de la iglesia, él sugiere que el ministro sea irreprensible. La palabra irreprensible es una palabra griega que tiene que ver con que aquella persona que quiera ser ministra del Señor no tenga de dónde lo agarren, hermano. Y ese es el peligro de servir en las iglesias. De que cuando usted comienza a servir en la iglesia, usted se vuelve en una figura pública de la iglesia y la gente lo va a comenzar a pesar.
Y hoy lamentablemente con el TikTok, el Facebook y todas estas locuras que nosotros vemos y seguimos, solo subimos y aparece la hermana May con una foto semidesnuda y es la esposa del pastor. No ha pasado y espero no pase, por lo menos mientras esté conmigo. Y después nosotros nos molestamos, es que el pastor que le interesa, viste, el pastor tirándonos indirectas. No, da gracias a Dios que Dios te está advirtiendo por ese pecado que estás cometiendo, donde ni tú te has fijado que ese pecado te puede llevar a la muerte. Entonces, son esos pecados que por naturaleza se cometen, donde no hay alevosía, no hay premeditación, no hay una intención mala de cometerlo, simple y sencillamente nuestra naturaleza carnal nos traiciona y caemos en ese pecado. Si me entiende, regáleme un amén, hermano, por favor. En primer lugar, Juan dice, oren por ese hermano. Y Santiago lo respalda. Santiago capítulo 5, versículo 16. Veamos qué es lo que dice Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice el texto, hermanos? Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede, oiga como dice, y orad unos por, no dice juzgad unos por otros o unos a otros. Pastor Ángel, pase a mi oficina. Me andan contando cositas malas de usted y ustedes ya saben que me va a contestar el pastor Ángel. Así que pastor, a partir de ahora no lo quiero ver aquí. No dice eso la Biblia, hermano. La Biblia dice que si vemos al hermano que ha cometido pecado, ¿qué tenemos que hacer? Orad, hermano. En segundo lugar, sugiere el apóstol. En segundo lugar, el apóstol Pablo sugiere, en cuanto a estos hermanos que han cometido pecados que no son de muerte, que tenemos que restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos dice que tenemos que hacer con estos hermanos que han caído en pecados que no son de muerte. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, del hebreo, lo agarraron con las manos en la masa, que dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo dice, si ustedes ven a un hermanito que la regó, no vayan a decirle, ajá hermano, no le da vergüenza. Ajá hermano, o sea que usted es doble cara, pues. Mire lo que hizo. Mire lo que anda haciendo. No, hermano, si es que a usted no le interesa. A usted lo que le interesa, según lo que dice la palabra, sí, la corrección, sí, la disciplina, pero por encima de eso, hermano, dice la palabra de Dios que a estos hermanos que cometen pecado, que no sean de muerte, tenemos que restaurarlo. Vamos, hermano, véngase, hombre. Ay, pastor, a mí me da pena. Si toda la iglesia sabe, no se preocupe, hermano. Y cuando los hermanos que tenían tiempo de no venir, vienen, todos los hermanos se le quedan viendo. Ya viene el rebelde. Ya viene el traicionero. Judas viene ahí. Hoy va a agarrar juego la iglesia. No, hermano. La Biblia dice que si un hermano ha caído, tenemos que restaurarle. Y en tercer lugar, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, también dice Él, hermano, que nosotros tenemos que mostrar empatía para con aquellos que en algún momento en su vida han tropezado, fallado o necesitan de uno. Dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Si lo encuentra, póngamelo rápido, por favor. Dice, así que todas las cosas, este es el mandamiento de oro, o la ley de oro, como dice, así que todas las cosas que queráis que los hermanos hagan con vosotros, que dice iglesia, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los... ¿Cómo se llama esta ley? Empatía. Hermano, si usted falla, ¿cómo quisiera que los hermanos se comportaran con usted? Juego le toca, el hacha está puesta, lo he visto en cama, hermano. ¿O cómo quiere que le digan, hermano? Que lo restauren también. Entonces, aquí hay tres elementos muy importantes que nosotros debemos, o tres comportamientos muy importantes que nosotros tenemos que tener para con aquellos hermanos que han caído en pecados que no sean de muerte. Diga conmigo fuerte, que no sean de muerte. A ver, quiero escucharlos. Orar, restaurar y mostrar empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Qué te gustaría o cómo te gustaría que actuaran si tú cometieras este error?
Pero no podemos dejarlo hasta ahí, hermano, aunque yo ya me quiero ir. Desde el viernes me ando desvelando. Veamos la otra cara de la moneda y veamos aquellos que cometen pecados que sí son de muerte, o pecados que llevan a la muerte necesariamente. Vuelva a 1 de Juan, capítulo 16, capítulo 5, versículo 16. Los pecados de muerte podemos decir que son aquellos que llevan al individuo o conducen al individuo a la muerte prematura, o sea, a la muerte antes de tiempo. Los pecados de muerte podemos decir también que son aquellos que se llevan a aquel que los comete a la muerte. No son pecados en particulares. No es el pecado del homosexualismo, no es el pecado de la mentira, no es el pecado de la pornografía. No es un pecado, hermanos, determinado, sino que son pecados que hacen que la paciencia de Dios se colme, hermano. Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego. Y no lo dice el Antiguo Testamento para aquellos que piensan que el Dios del Antiguo era un Dios más airado, más enojado, más terrible. No, hermano, lo dice el Nuevo Testamento, refiriéndose a la primera persona de la Trinidad como lo es el Padre. También dice, hermanos, que Dios es tardo para la ira y grande en... Pero cuando dice que es tardo para la ira, eso no quiere decir, hermanos, que Él no se enoja. Él se molesta, hermano. Y considero esta tarde que cada uno de nosotros que estamos presentes acá, deberíamos de considerar cuál está siendo nuestra conducta. Mire, hermanos, hay gente que está en la iglesia que tiene comportamientos deliberados, hermano, que han sido, vea esto, han sido encontrados con las manos en la masa y dicen que es mentira, hermano. Son falsas acusaciones en contra de mi ministerio porque no quieren ver que es la obra de Dios, sin vergüenza. No, es que el pastor lo ha agarrado conmigo. No, si hay imágenes, hay fotos, hay evidencia que lo has hecho, ¿y por qué te escondes? Claro, nosotros, salvando nuestro chucho a tiempo, como dice el dicho, salvando nuestros pellejos, nos comportamos misericordiosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos previniendo lo que nos puede pasar mañana. Hermano, una cosa es practicar la empatía y ayudar a aquel que no ha caído en un pecado de muerte, y otra cosa es quedarse de brazos cruzados ante aquellas personas que están dentro de las congregaciones y sobre todo servidores que andan haciendo y deshaciendo, hermano. No se oye ningún amén, hermanos. Pecados, hermanos, que colman la paciencia de Dios. Pecados en los cuales el creyente rehúsa a no arrepentirse. Que tarde o temprano esos pecados lo van a llevar a la muerte. Y óigame, no importa la edad que usted tenga, hermano. Usted puede estar de 80 años como el hermano Miguel, o de 25 como el pastor Ángel. No importa, hermano. Pero si es un pecado de muerte el que usted lo está practicando, fíjese bien, eso lo va a llevar a la muerte. Y de repente, ¿verdad? Pablo, cuando habla allá en Corintios acerca de la Santa Cena, dice que muchos toman la cena del Señor indignamente, o sea, le da igual, pues. Ven lo santo, lo sagrado como cosa normal. Cometen sacrilegios en contra de los santos. En contra de los santos, dije. Veamos algunas cualidades de esos pecados de muerte. No voy a hablar, hermanos, de pecados particulares, sino las cualidades de esos pecados de muerte, por lo que Juan en esta carta dice, no oren por ellos. Dice al final del versículo 16, por el cual yo no digo que se pida. O sea, no oren por ellos, que se los lleve el diablo, así literalmente, hermano. Ya vamos a leer unos textos bíblicos porque veo varios bien enojados aquí. Una característica de esos pecados, hermanos, que conducen a la muerte es el pecado de Ananías y Zafira, capítulo 5, versículo 1 del libro de los Hechos. En ese pecado, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que sustraen de lo vendido y todo lo demás. Lo que vemos en ese pecado cometido por Ananías y Zafira, que fue la mentira, es el hecho de que hubo premeditación en el acto, así bien término jurídico.
Hubo premeditación. Había intención de hacerse lo que se hizo. O sea, de lo que usted dice, que no parezca accidente, pero sí, hermano, fue provocado. Donde esas personas intencionalmente le tiraron el carro y dice, no, es que él se me cruzó, y estudian la escena del delito, traen a los peritos expertos en la materia y determinan, no, aquí hubo intención de hacerlo. Entonces esos son los pecados, hermanos míos, de muerte, donde hay premeditación, donde usted agarró la foto, vio que estaba mal hacerlo y aún así lo publicó. No han venido esos hermanos, aquí puro santo ha venido esta noche. Una muchachita en una iglesia donde yo iba a predicar antes, un señor comenzó a llegar a la iglesia y la comenzó a enamorar el señor con cierta comodidad económica. La muchachita muy necesitada, y el señor comenzó a llegar y comenzó a llegar, la enamoró, dejó a la mujer y después el pastor los casó. ¿Fue pecado eso, sí o no, hermano? ¿Y ese pecado es de muerte? Claro que sí, hay premeditación, hay intención en hacerlo. ¿Y cuántos de nosotros andamos haciendo cosas donde claramente se ve la intención? No me venga a decir que usted no sabía, hermano. Hay una figura jurídica, no sé si lo contempla nuestras leyes, pero se llama comisión por omisión, se llama. Y esta figura jurídica tiene que ver con aquellas personas que faltan al deber, que no hacen lo que tienen que hacer. Como por ejemplo, si un médico, de repente aquí hay un médico y una hermana comienza a sufrir un infarto y el médico no la asiste, y hay testigos que el médico no la asistió, no le ayudó, este médico puede ser acusado por ese delito, comisión por omisión, faltar al deber de hacerlo. Usted sabía que lo que iba a hacer estaba malo, estaba consciente de que eso no le agrada a Dios, que el domingo iba usted a venir a servir, a predicar, a cantar, a ministrar, y aún así lo hizo. Ay, papito, allá en la vuelta de la esquina te está esperando la huesuda. Y nosotros como cristianos nos preguntamos y decimos, ¿por qué si era pastor, pero era coyote? Hermanos, digan amén, háganme barra, hombre, o solo yo pienso así. Amén, dice. Ay, el hermano Guido, si cuando predicaba hasta las alas se les notaban. Dice usted, hermano. Lo que pasa es que junto a las alas venían también los cachos, y no porque me traicionan, sino por el diablo que está escondido detrás de nosotros, hermano. Ananías y Zafira, conscientes que lo que estaban haciendo era algo incorrecto, lo hicieron. Actuaron con premeditación. Sabían que a Dios no le iba a agradar. Y sabe que Dios, aun cuando nosotros cometemos pecados premeditadamente, Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. El lapso de tiempo que pasó, tengo 5 minutos todavía para terminar. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 5. Pecados que son de muerte o pecados que conducen a la muerte. Versículo 7. Capítulo 5, versículo 7, como dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que le había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Aunque la forma en cómo actuó ella en complicidad con su marido fue de manera premeditada, aún así Dios tuvo misericordia de ella. Porque Dios le dio un lapso de ¿cuánto tiempo, hermanos? 3 horas para que se arrepintiera. Hermanos, Dios a cada uno de nosotros nos da un tiempo determinado para que nos arrepintamos de esos pecados de muerte que andamos cometiendo. Y para ello usted tiene que entender que Dios no necesita de usted, hermano, ni de mí. Oh, pastor, yo no puedo porque yo soy, pues usted sabe, ¿verdad? Yo abro la iglesia, yo canto, yo barro y pues ahí tengo mi voladito, pero pues sí, usted sabe, ¿cómo yo le voy a decir al pastor que no puedo seguir porque estoy en pecado si yo soy el principal? Hermano, usted no es indispensable, la obra no es suya. No se comporte como Elías cuando dijo: ay, Señor, solo yo he quedado. Y el Señor le dijo: estás loco. No, no le dijo eso, pero le dijo: mira, le dijo, yo tengo un grupo de personas que no han doblado rodillas. O sea, no creas que vos sos indispensable. Y yo soy del pensamiento que Dios por eso se llevó a Elías, porque él creyó que solo él había quedado y solo yo he quedado, y sin mí las cosas no funcionan. ¿Cómo es le ocurre eso, hermano? Si para nosotros
el estar predicando o el servirle al Señor es un privilegio. Hermanos, no solamente predicar, cantar, servirle a los niños, no. El estar sentados esta tarde aquí es un privilegio que Dios nos ha dado, hermano. Que un preso quizás lo haría mejor que usted, porque usted ya se está durmiendo y ya se quiere ir. El preso ya estuviera gritando amén o aplaudiendo, hermano. Y usted está más muerto que saber qué. No usted, sino que el que está a la par suya. En segundo lugar, hermanos, otra característica del pecado de muerte es que aquellos que lo cometen no lo confiesan. A eso se le llaman pecados no confesados. Ni siquiera oran a Dios, Señor, yo no quiero estar así. Nosotros tenemos que aprender a aborrecernos a nosotros mismos, hermano. En el sentido de que tenemos que aborrecernos esas malas acciones que tenemos. No, hombre, ¿yo por qué le deseo mal si no me ha hecho nada? Véase un espejo y dígase, vos estás loco. Digo. ¿Qué tenés contra el pastor Ángel si el pastor no te ha hecho nada? Veámonos un espejo y señalémonos nuestros errores. Yo a veces, hermano, bueno, no a veces, sino que casi siempre, pena me da subirme aquí y predicar. Dígale que está la par suya, vergüenza le debería dar, dígale. Si tiene confianza, si no, no le diga nada, que le va a meter su trompón. Pero nosotros venimos con qué naturalidad a la iglesia. Nos sentamos. Venimos de hacer una picardía allá afuera y todavía gritamos amén. Dios mío, digo, y no hay vergüenza. Entonces son pecados, hermanos, donde aquel que los comete no los confiesa. Había un joven en la carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 5 en adelante. Tenía como 6 meses de no predicar un domingo, hermano. Ya el otro domingo volvemos a la normalidad. No se preocupe. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 5. Mire cómo dice. Perdón, poneme desde el versículo 1, hermano, para llevar el orden. Mira cómo dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado, no se oye, iglesia, de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermano, nada que ver con nosotros, ¿verdad? La actitud del apóstol Pablo, nada que ver con la actitud de los predicadores de hoy en día, ¿no? De nosotros los pastores que callamos el pecado, no me dejarlo, Dios lo va a cambiar. La vida cristiana es un proceso. ¿Cuál proceso? 20 años en el proceso, pero no han venido. Aquí puro hombre y mujer santa hay, amén, hermano. Ay, pastor, usted no sea así, mire, se va a ir. ¿Y qué voy a hacer yo, hermano? El que se va a ir, hermano. Y el que va a permanecer, va a permanecer. Y no me refiero a una denominación, me refiero al cuerpo de Cristo, hermano. Entonces Pablo se da cuenta que ahí hay un pecado no confesado. Diga conmigo, no confesado. El muchachito no había dicho nada. La iglesia no se había pronunciado. ¿Cómo se llama el pecado? Pecado no confesado. Y Pablo se da cuenta a través de un par de hermanas ahí que trabajaban en Univisión y en Cuatrovisión, que había un pecado de eso. Y Pablo, cuando se da cuenta, dice: ¿y ustedes qué han hecho? Nada. No han dicho nada. ¿Sabe qué era dentro de la congregación ese pecado? Un chisme de pasillo. Ya viste lo que anda haciendo el pastor. Pero cuando el pastor pasaba, Dios bendiga, pastor, aquí le traje el diezmo. Decirle: pastor, mire que hay fotos suyas haciendo cosas que no debe. Dígame a mí, hermano. Si usted está en mis redes sociales, mire, pastor, esto no es de un pastor. Y no tenga miedo, hermano. Porque el que calla se vuelve cómplice. Claro, tenga educación, no venga ahí como que es Power Ranger. Ah, no, mire lo que anda haciendo. Desgraciado, pastor, se va a morir. No, hermano, ahí sí no vaya a venir así. Venga con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque también esos son pecados. ¿De qué, hermanos? De muerte. Otra cualidad, y con esto vamos cerrando, de los pecados de muerte. Los pecados de muerte son aquellos donde el creyente sabe que está obrando mal, sabe que es lo correcto y le da igual. Mira estas dos cualidades. Sabe que está obrando mal,
sabe hacer lo correcto, pero le da igual. Sí, es cierto. Sí, pastor. ¿Yo para qué me voy a negar? O si todavía con aquella prepotencia lo dice, sí, como que nada. ¿Cómo crees que Dios te ve? Mire, hermanos, tengo 19 años de predicar y aunque todavía no he caído y Dios tenga misericordia y no lo permita, pero he visto un montón de pastores a quien Dios se los ha llevado por eso. Y aquí está un hermano que yo le pregunté, hermano, ¿y usted cree que el pastor Dios se lo llevó por eso? Sí, pastor. Yo vi, yo fui testigo. ¿Cuánto quiere que el Señor se lo lleve, hermano? Levante la mano para comenzar a orar. Si no nos queremos morir, hermano. Oh, que el Señor sabe que yo tengo compromisos en la iglesia. No, y es que yo tengo hijos, pastor. Entonces compóngase, hermano. Hagamos lo correcto. Porque esto no se trata de lo que piensa un pastor, de lo que piensa una denominación, de que si le caigo bien a fulano o a mengano. Se trata de nuestra vida, hermano, y de nuestra comunión con Dios. Entonces, hermanos, dice Santiago ahí mismo en Corintios, capítulo 11, versículo 27. 1 Corintios 11, 27, apúrese que ya me agarró la tarde. Mire cómo dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor, ¿de qué manera? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ¿qué dice, iglesia? Y eso léanlo ustedes, por favor. ¿Cómo dice? Y por último, y muchos duermen. Y la palabra dormir es, no que están allá en la cama, no, se mueren. Porque al igual que muchos de nosotros hoy en día, la iglesia de Corinto, eso que es tan sagrado, por eso nosotros le llamamos sacramento, la Santa Cena, ellos lo veían como cualquier cosa. Lo veían que hoy adulteré y si sirven la Santa Cena, la como y qué. Así lo hacían ellos. Lo veían como nada. Hermano, yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Usted cómo ve las cosas espirituales? ¿Quién se acuerda de Usa, hermano? Aquel que tocó el arca del pacto sin tener la autorización divina. ¿Qué pasó, hermano? Y dice el Señor, muchos duermen. Muchos se mueren. ¿Por qué? Porque andan cometiendo cosas y les da igual. Los hermanos, mire cómo eran los hermanos de Corinto. La Santa Cena la veían como nada. Llegaban y los que llegaban primero comían, porque era una cena literal. Y bebían y se emborrachaban. Hermano, los santos, los sagrados lo hacían gelengue. ¿Entiende la palabra gelengue, hermano? Y viene el apóstol Pablo y dice, ustedes ven las cosas de Dios como que nada. Se suben a los altares a predicar y allá abajo andan cometiendo cosas que no deben. Se suben a ministrar, van a cuidar niños, que también es sagrado. Se suben a las cámaras de la iglesia a transmitir, pero para ustedes eso es un deporte, es un hobby. No tengo nada que hacer, voy a ir a tocar a la iglesia, no tengo nada que hacer, voy a ir a predicar. No, Señor, esto es sagrado y cuídese. Dice el Señor en Santiago capítulo 4, versículo 17, y con esto cierro la enseñanza de este día. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno, no se oyó, hermano. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Entonces la tercera cualidad de los pecados de muerte es el hecho de que aquellos que los cometen saben que están haciendo mal, saben de manera anticipada que a Dios no le agrada y encima de eso saben hacer lo que sí es correcto, pero les vale. Hermano, yo cierro mi Biblia y le voy a pedir al ministerio que suba y vamos a cantar una alabanza. Yo quiero que usted y yo nos pongamos a cuentas con Dios, hermano. Porque la palabra muerte no solamente la podemos aplicar, escúcheme esto por favor, esto es lo último. No solamente la podemos aplicar en la muerte física. Muchos de nosotros tenemos familias muertas, no sé si me entiende, hermano. Tenemos negocios muertos, tenemos relaciones muertas. Hay muchas cosas que ya murieron en nosotros. Muerte
Ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos servir, ya no sentimos el fuego del Señor como antes lo sentíamos. No es una muerte literalmente, hermanos, de desaparecer de esta vida, sino que hay muchas cosas que mueren. Yo reconozco, hermanos, que hay muchas cosas que han muerto en mí, que antes gozaba hacer, que antes tenía la alegría de hacer, que ahora las veo y no las disfruto por esos pecados de muerte que andamos cometiendo, hermano. Esta tarde solamente pongámonos a cuentas con Dios. Cuidemos de lo que andamos haciendo, de lo que publicamos en las redes, de cómo nos vestimos, de qué, hermanos, de qué hablamos con nuestros amigos. No permitas que Dios haga morir, no solamente quizás quitarte de este mundo, sino que haga morir las cosas que tanto amas. Inclina tu rostro y oremos al Señor esta noche y pidámosle perdón por nuestros pecados. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Indiferentemente los que andemos cometiendo, esta tarde es una tarde de reconciliación. Es una tarde donde nosotros, a la luz de la palabra, buscamos corregirnos. Buscamos dejar aquellas cosas que no le agradan a Dios. Tenemos el cuidado a quien subimos a nuestros vehículos. Tenemos el cuidado de lo que escuchamos en nuestro vehículo. Tenemos el cuidado de lo que salga de nuestra boca, de cómo tratamos a nuestras parejas, porque nosotros somos cartas leídas, hermano. Esforcémonos por apartarnos de los pecados que son de muerte, sobre todo, pero también por aquellos pecados que no son de muerte. Cantamos al Señor y le decimos de la siguiente manera: y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Vamos a Y decirlo. al estar aquí delante de ti, te adoraré. Vamos, iglesia, adora al Señor esta tarde. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. No mostremos indiferencia ante lo malo. No seamos partícipes de lo incorrecto. Yo sé que es un tema que cuesta llevarlo a la práctica, pero comencemos, demos el primer paso. No seamos indiferentes a lo malo que andamos haciendo. No lo queramos sustituir con venir, dar o hacer. Seremos juzgados por lo que hacemos. Pero tampoco seamos indiferentes cuando veamos a otros hacer lo malo. Le voy a pedir que se ponga en pie, por favor. Y así en pie, todos juntos vamos a pedirle al Señor que nos dé una oportunidad más. Se fijó del hecho y Zafira pudo haber notado que Dios le dio 3 horas a Zafira. Oí lo que estoy diciendo. Dios le dio 3 horas a Zafira para que se arrepintiera del mal que estaba haciendo. Esta tarde, puestos en pie, vamos a pedirle al Señor que nos dé 3 horas, que nos dé un tiempo para hacer lo correcto, un tiempo para volver a los caminos de Dios. Y así, puestos en pie, le decimos una vez más al Señor: veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti.
postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. El odiar, el guardar raíces de amarguras, el resentimiento, la soberbia, también son pecados de muerte. Esta noche, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. No queremos obviar, Señor, que de todo lo que hagamos seremos juzgados. Y yo te pido por la iglesia, por los servidores, Señor, aquellos que quizás andamos cometiendo pecados de muerte, para que nos ayude, Señor, a recapacitar lo que publicamos, lo que guardamos en nuestros corazones, el cómo nos vestimos, el cómo hablamos, a quienes le llamamos amigos, el cuidar de todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor. Pero también oro por aquellos que están luchando, aquellos que tienen pecados que no son de muerte, que están luchando contra alguna compulsión, la mentira, el rencor, la soberbia, cualquier pecado, Señor. Y te damos gracias porque a tiempo nos has advertido de que tenemos que corregirnos. Gracias, Señor. Puedes tomar asiento y seguimos cantando y decimos: al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque el mayor obligado a cuidar de sí mismo esta tarde soy yo, Señor. Soy el más responsable. Te pido que nos ayudes, Señor, a vivir bajo tu casa. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Un fuerte el aplauso para el Señor. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.